mañana atardecerá. Búscale, te aseguro que te irá muy bien. Evangelio según Mateo, capítulo 24, verso 32. De la higuera aprended la parábola. Cuando ya su rama está tierna y brotan las hojas, sabed que el verano está cerca. Así también vosotros, cuando veáis todas estas cosas, conoced que está cerca, a las puertas. De cierto os digo que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Padre y buen Dios, oro en el nombre de Jesús, que esta palabra sea de bendición, de acuerdo a tu voluntad, a aquellos que la escuchan. Amén. La pregunta aquí es, ¿por qué Jesús, hablando de una higuera, dice en el verso 34, de cierto os digo, que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca? No está hablando de la generación o del tiempo de vida de la higuera, porque recordemos que todo lo que se hablaba en parábolas era una figura de lo que realmente el Señor quería dar a entender, y solamente a aquellos que les había sido revelado el reino les eran reveladas las palabras, porque no era para todos los que las escuchaban, simplemente era para aquellos a quien Dios se las quería revelar. Y yo espero que a través de este mensaje, de este corto mensaje, Dios te pueda revelar esta palabra, porque estamos hablando del misterio de la parábola de la higuera. ¿Por qué Jesús habla de la higuera y luego dice que esa generación no pasará hasta que todo esto acontezca? ¿Y de qué todo habla? Bueno, los discípulos le preguntaron a Jesús tres interrogantes a empezar el capítulo. En el verso 3, y estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte diciendo, dinos, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Qué señal hará de tu venida? ¿Y qué señal habrá del fin del siglo? En el verso 34 del mismo capítulo 32, Jesús les dice, de cierto os digo, que no pasará esta generación hasta que todas estas cosas sucedan. Y él habló de guerras, de rumores de guerras, de muertes, de falsos cristos, de falsos profetas, de enfermedades, de hambre. Habló de todo eso, pero dijo que esta generación, hablando de la generación de la figura de la higuera, no pasaría. El tiempo no pasaría del que ha sido determinado hasta que estas cosas sucedan. Entonces, para ello tenemos que investigar, indagar, y cuando nos acercamos al libro de los profetas y vemos cómo los profetas se refieren a Israel, por ejemplo, en Jeremías 8:13, Jeremías da la palabra acerca del pueblo de Israel, y él habla diciendo que serán cortados. Vamos a buscar la cita. Jeremías capítulo 8, verso 13 dice, los cortaré del todo, dice Jehová, escuchen, no quedará uvas en la vid, ni higos en la higuera, y se caerá la hoja, y lo que les he dado pasará de ellos. Está hablando de Israel, esa profecía es para Israel, pero hace mención a una higuera porque Israel representa el Estado, la nación, el Estado político de Israel como pueblo, como nación, es representado por la higuera. Es representado por 3 árboles, pero nos vamos a centrar en la higuera. Y en Mateo capítulo 21, verso 19, Jesús dice que pasa por el camino de una higuera estéril y la maldice y le dice, nunca más nazca fruto de ti, porque dice que era estéril, no producía frutos, cumpliendo así la palabra que el profeta Jeremías había dicho. Pero luego regresamos y el Señor nos está dando una clave, el Señor nos está dando una respuesta a
nos está dando una señal, porque tenemos que recordar también que el mismo Señor Jesús dijo que nadie sabe ni el día ni la hora, pero Él mismo nos dio las señales y los tiempos. Si nos ponemos a pensar entonces, bueno, entonces, ¿cómo podemos saber que Israel está llegando a la culminación de cuándo es esa generación? Si nos remontamos a los tiempos históricos y vemos la historia de Israel, nos vamos a dar cuenta que el 14 de mayo de 1948, Israel se convierte en una nación, en un solo día, como lo dijo Isaías capítulo 66, verso 8, en un solo día, Israel se convierte en una nación. 1948 fue el día exacto cuando Israel nació como una nación, y fue el 29 de noviembre de 1947 cuando las Naciones Unidas hacen la declaración de independencia de Israel. זוהי זכותו הטבעית של העם היהודי להיות ככל עם ועם עומד ברשות עצמו במדינתו הריבונית, אשר תפתח לרווחה את שערי המולדת לכל יהודי ותעניק לעם היהודי מעמד של אומה שוות זכויות בתוך העמים. לפיכך נתכנסנו אנו חברי מועצת העם, נציגי היישוב העברי והתנועה הציונית, ביום סיום המנדט הבריטי על ארץ ישראל. ותוקף זכותנו הטבעית וההיסטורית ועל יסוד החלטת עצרת האומות המאוחדות אנו מכריזים בזאת על הקמת מדינה יהודית בארץ ישראל, היא מדינת ישראל. Regresando entonces, viendo el cumplimiento, podemos entonces decir, bueno, hay una palabra en el libro del profeta Ezequiel, capítulo 21, cuando habla del valle de los huesos secos, capítulo 37, verso 21, donde se habla del retorno de Israel, donde van a regresar de todas las naciones donde fueron dispersadas, y entonces dice, nunca más volverán a ser arrancados y volverán a ser un solo pueblo en su tierra, una sola nación. Y el primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, él mismo como presidente y como un gobernante terrenal, él mismo declara ante las Naciones Unidas que esta palabra se cumplió, diciendo así entonces que Dios cumplió su palabra. El ministro israelí Benjamín Netanyahu proclamó el cumplimiento de la visión del profeta Ezequiel sobre el valle de los huesos secos. Netanyahu dijo que el pueblo judío se levantó de las cenizas y de la destrucción. Los huesos secos se cubrieron con carne y un espíritu los llenó. Como profetizó Ezequiel, todos estos huesos son la casa de Israel. Ellos dicen, nuestros huesos se secaron y pereció nuestra esperanza y fuimos destruidos. Profetiza tú y diles, así dice el Señor, yo abro sus sepulcros, pueblo mío, y os haré subir de vuestras sepulturas, y os traeré a la tierra de Israel. Netanyahu a menudo cita las Sagradas Escrituras en sus discursos públicos. Él ha estudiado la Biblia hebrea desde pequeño. Bien, entonces, ¿cómo se está cumpliendo esta palabra? Entonces uno dice, sí, ya se cumplió. Ahora venimos y decimos, bueno, Jesús dijo, veamos lo que él dijo. De la higuera aprended la parábola, cuando ya su rama está tierna, y brotan las hojas, sabe que el verano está cerca. Está hablando de un brote, de un reverdecer. Israel nace, reverdece, brotan las hojas como una nación, como un pueblo. Es lo que está
lo que el primer ministro Benjamín Netanyahu dice, esta palabra se cumplió el 14 de mayo de 1948. Entonces, si vemos que esta parábola de la higuera se ha cumplido, si vemos que se está cumpliendo ante nuestros ojos, ahora vemos y Jesús dice que no pasará esta generación hasta que todas estas cosas acontezcan. Primero van a pasar todas estas cosas hasta que la generación llegue, y esta generación no pasará de ahí. Entonces ahora tenemos que investigar cuánto es una generación, de cuánto tiempo estamos hablando, cuánto es una generación. Para eso tenemos un versículo en el libro de los Salmos, capítulo 90, verso 10, que dice: los días de nuestra edad son 70 años, y si en los más robustos son 80 años, con todo su fortaleza es molestia y trabajo, porque pronto pasan y volamos. 70 años y 80 en los más robustos. Entonces, si contamos, si fueran 70, si contamos de 1948, cuando Israel se convierte en nación, más 70 años, estaríamos llegando exactamente al año 2018. Pero como el calendario judío no es de 365 días como el de nosotros, sino que es de 360, ellos están cumpliendo 70 años justamente el próximo año, el 2017. Están cumpliendo 70 años. Pero como a esta generación hay que quitarle los 7 años de gran tribulación que habla el profeta Daniel, y también lo podemos ver en Apocalipsis. Hablamos de ese pacto de 3 años y medio de paz ficticia, y 3 años y medio de conflicto, de guerra. Si restamos, entonces estaríamos llegando al 2010. El año 2010 fue un año de mucha expectativa, y aún hubieron hasta profecías mayas para el 2012, donde se hablaba del fin del mundo, porque 70 años es un número simbólico. Si vamos allá a las profecías, por ejemplo, el libro de Jeremías, capítulo 25, verso 11, cuando se habló sobre la cautividad del pueblo judío, se habló de 70 años. Daniel, en el capítulo 9, verso 2, habló del cumplimiento de esta palabra. Y en Daniel capítulo 9, verso 20, fue cuando Daniel empezó a recibir la visión de las 70 semanas, que ya por cierto esperamos la última semana, que es lo de la gran tribulación. El número 70 es muy simbólico, pero Dios ha tenido misericordia del pueblo de Israel, y parece que vamos a los 80. Si esto es así, le sumamos 1948 de independencia de Israel más 80 años, estaríamos hablando entonces del año 2028. Año 2028. Si le restamos un año menos por el calendario de Israel, que realmente es Israel que tenemos que ver, Él es el reloj profético, Él es donde tenemos que poner la mirada, estaríamos hablando entonces del año 2027. Si al 2027 le quitamos los 7 años de gran tribulación, entonces estaríamos hablando que esta palabra se estaría cumpliendo para el año 2020. El año 2020 sería el clímax, lo máximo. Lo que la palabra del Señor dice, 80 años. De los más robustos, con molestia y con pesadez y con trabajo, 80 años, 2020. Esta palabra tiene que ser importante para nuestras vidas, para la vida de la iglesia, que somos nosotros, porque es para que nos preparemos, para que estemos alertas. Algo importante que les quiero decir es que recordemos que la palabra del Señor dice que en cuanto al día y la hora, nadie lo sabe. Estos son pronósticos, el Señor nos ha dejado señales, y
me libre Dios de que hoy les quiero dar una fecha, me libre Dios que hoy les quiero dar un tiempo, un tiempo, pero Jesús, Cristo, enojado en Lucas 12:54, le dice a la gente, a todos los que los escuchaban: hipócritas, saben distinguir el aspecto del cielo y no saben distinguir estos tiempos ni las señales. Yo te doy un consejo: mira a Israel, mira a Jerusalén, mira hacia allá, porque allá se están cumpliendo las profecías bíblicas. La palabra del Señor habla de la destrucción de Damasco. Damasco casi está en ruinas, hay guerras, hay muertes. El grupo ISIS está degollando a la gente, está matando niños, está haciendo desastres. Y esto es bíblico, se está cumpliendo. Y no solo vemos el cumplimiento, vemos las fechas, vemos los tiempos. Cristo viene pronto. Te voy a decir algo: ya no hay más profecías mayas, ya no hay más profecías de Nostradamus, ya esta es la última profecía, y podría ser la última profecía que escuches, porque está por cumplirse. Cristo viene pronto, y si no, también la muerte nos podría sorprender. ¿Estamos preparados? ¿Estamos listos? Dios te bendiga y recuerda que esta podría ser la última profecía.